ya, porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro vídeo de Sopra, de Blackout Sopra, porque bueno, ya os hemos explicado, no sé si este será el primero, que estaba teniendo Sopra problemas con la cámara y como yo tenía problemas de agenda y de tiempo, no podíamos posponer estos vídeos que tenía que hacer sí o sí antes de Qatar. Recordaos que estamos en una serie de 4 videacos con Soprano, uno centrado en la cantera, digamos, en Vinicius, Tobías e Iker Bravo, otro con 3 potenciales fichajes del Real Madrid, otro que queda, que va a ser el último sí o sí, respecto a, bueno, funcionamiento del Real Madrid, lecciones de la primera parte, cosas que podemos ver en la segunda parte de la temporada, y este que nos ocupa, que es uno en el que vamos a ver un poco en qué punto de sus carreras están 3 jugadores que han estado o están todavía de alguna manera en órbita Real Madrid. Son Take Kubo, que está vendido la mitad de sus derechos a la Real Sociedad, así que el Real Madrid tiene cierto control todavía, pagando la pasta que sería por lo que, en lo que pasa en la carrera de Take Kubo. Brahim, que es una situación que aunque lo quiere comprar el Milán, sigue siendo propiedad del Real Madrid, y el que más alejado está de la órbita del Real Madrid, porque ya solo te queda, bueno, pues que te tengan que avisar si lo van a vender, es Martín Odegaard, con quien el Real Madrid tiene un derecho de tanteo. Para los que no conozcáis este término, pues si después de esta temporada va el señor Pep Guardiola y le dice a Arteta: Mikel, lo siento, pero te voy a robar al noruego por 80 millones, pues el Arsenal tiene que llamar al Real Madrid: oye, vienen con 80 millones. Si el Madrid pone 80 y Odegaard quiere irse al Real Madrid de vuelta, se lo podría llevar. Simplemente porque con Sopra vamos a ir al turrón de lo que están haciendo estos jugadores, de si son material Real Madrid. Quería recordaros el punto contractual de cada uno y por qué siguen en ese paraguas de alguna manera Real Madrid. Sopra, ¿qué tal estás? Ganas de hablar de estos. Sí, sí, además, bueno, ya sabes que en esta lista en concreto hay dos jugadores que son muy fetiches míos desde siempre y que había ganas de tener oportunidad de traerlos por el canal, ¿no, Iñaki? Que siempre nos divertimos así hablando de fútbol y en este caso creo que lo vamos a pasar bien, ¿no? Que si para el que no está a lo mejor también tan pendiente del momento de los tres, creo que cada uno se lleva, bueno, están en un momento, están en un buen momento y con buenas perspectivas de futuro, o sea que aquí estamos para analizarlo, ¿no? Y vamos a empezar con Brahim, precisamente. Has puesto este orden: Brahim, Cubo y Martín Odegaard. Tiene un sentido que estén así, porque en algunos, bueno, los vamos a cruzar un poco de alguna manera. Brahim lleva ya, esta es su segunda temporada en el Milán, un Milán pues que ha crecido a la par que Vinicius, digamos, al punto de que ya lo tenemos en octavos de final de la Champions por primera vez en mucho tiempo. Volvieron a ganar la Liga, creo que bajo la dirección deportiva de Maldini están haciendo cosas con sentido, y futbolistas como por ejemplo Teo han cambiado ahí, por supuesto, el símbolo, digamos, la dirección de su carrera. ¿Cómo está encajando Brahim, este Brahim primario, digamos, en esta fase inicial de su carrera, como quien dice? ¿Cómo está encajando en un equipo que, oye, de alguna manera sabemos lo que es el Milan a nivel histórico, pero que también está en una fase primaria de lo que me imagino esperan que acabe siendo de nuevo el gran Milan allí en Lombardía? Sí, bueno, un Milán ilusionante, Iñaki. A mí por lo menos me gusta porque tiene varios jugadores que me entretienen bastante y que considero de mucho nivel, que como tú dices, Maldini ha acertado, ¿no? Cogiendo esos nombres en esos momentos y que es un equipo llamativo, ¿no? Es un equipo que además a mí personalmente que soy, bueno, un nostálgico de los equipos clásicos, me gusta verla ahí al Milán y en esta etapa de resurgimiento, ¿no? Que viene de muy, muy, muy abajo, pero bueno, está resurgiendo y ya ganó el Scudetto. Brahim tuvo, yo creo, importancia creciente en esa primera fase, en su primer año de sesión, en su primera temporada. Bueno, tuvo altibajos, ya fuese a nivel de rendimiento como en apariciones, inicio titular, salía, entraba, salía, ¿no? Pero al final acabó siendo un pijo en el 11, dando su mejor nivel seguramente en esos últimos meses al final del primer año de sesión, animando así a intentar prorrogarla como al final hicieron, ¿no? Con esos 2 años más. La pasada, el año pasado, el segundo año de sesión, inició como un tiro, ¿no? Sí, sí, el segundo, si no me equivoco, inició como un tiro y me atrevería a decir que incluso era uno de los 3 mejores jugadores de un buen Milán en los primeros meses,
de un Milan ya candidato al Scudetto desde el principio, pese a que el Inter venía muy bien, esa herencia de Conte seguía vigente y bueno, era un equipo competitivo a nivel doméstico, ¿no? A nivel Italia. Pero es verdad que tuvo luego el COVID en otoño-invierno por ahí Brahim y desde ahí nunca volvió a ser el mismo. El Milan se hizo con el Scudetto con una importancia de Brahim muy reducida, fuera del top 7, top 8 yo creo, de importancia en su equipo. Este año creo que la situación no es muy diferente. Al final es cierto que terminó dejando buenos partidos antes de este mundial, que le acabaron metiendo los 11 en la Serie A, pero es que en Champions no ha jugado solo ha jugado un partido de 6 de titular, y la Champions se nota que para el Milan como institución es indispensable para este renacimiento, ¿no? Para este intento de renacimiento, y se nota mucho en la priorización de descansos y titularidades en semanas de doble partido, ¿no? Que van por ahí los tiros, que luego es verdad que a Brahim se le han visto ciertos tipos de mejora, pero todavía no es ni mucho menos definitivo este punto. Así que ya digo, es un jugador que está aportando sus cosas, sin duda, pero que está lejos de ser uno de los pilares sobre los que se está edificando este nuevo Milán que se esperaba, ¿no? En un principio a lo mejor que fuese uno de ellos. Está lejos, no voy a decir ya de Leao, de Teo, de Tonali o de Tomori, sino que también tampoco está en el escalón, yo creo, de trascendencia del ahora lesionado Calabria, de Benacer o de Giroud, ¿no? Está ahí por detrás de todos estos. Y bueno, has hecho ahí como una escala, unos estratos dentro del nivel del Milán, por centrarnos más en él, en Brahim. ¿A qué tipo de atacante, media punta, jugador de arriba está rompiendo el futbolista español? Bueno, yo creo que para intentar describirlo primero, más que ubicarlo en una zona del campo, en una posición concreta, empezaría diciendo que es un regateador, Iñaki, porque esa es su esencia y de ahí salen luego ya todas sus virtudes y defectos actuales, ¿no? Pero se construye a partir de esa realidad. Es un jugador que lo primero es lo que piensa por lo general cuando controla, es precisamente en girarse, en arrancar y conducir hacia portería, ¿no? Esté donde esté. Ya digo, es un futbolista muy, muy vertical, muy directo y muy agresivo, que tiene salida tanto hacia la izquierda como a la derecha, muy favorecida por la rara cualidad de ser totalmente ambidiestro, ¿no? Que esto punto a su favor. Eso le viene bien para escaparse de entradas y quedar en ventaja, ¿no? En los controles. En ese sentido, ya digo, un jugador con una gran capacidad para encontrar rendijas muy pequeñas en las que colarse, ¿no? Sin embargo, es verdad que pese a que tuvo tramos donde parecía el año pasado, sobre todo al inicio, empezar a trabajar en medir la jugada, no ha terminado de materializar el mezclar del todo bien las marchas, ¿no? Digamos, Iñaki, que no ha terminado de pulir esa selección del momento y de espera adulta de la maduración de la jugada, ¿no? Sigue siendo como ese niño en el recreo que la coge en cualquier sitio, agacha la cabeza y busca marcar un gol de Maradona cada 2 contactos o así. O como el suplente que debe demostrar mucho en poco tiempo, y cuando es titular se intenta mostrar mucho. Y claro, siendo un buen jugador, no es Messi 2011, ¿no? Como para validar esa conducta de forma que le permita que sea una base consistente desde la que cimentar su juego, más jugando por dentro como hace ahora, porque eso. Juega por dentro, juega por detrás de un 9. Yo creo que precisamente porque tiene habilidad para manejarse en espacios reducidos y eliminar marcas, como hemos dicho, y también porque por fuera generalmente se recorren mayores distancias y no es un jugador, Iñaki, muy largo y que soporte bien las grandes distancias, ¿no? Creo que se le hacen demasiado largas la jugada porque, como hemos dicho, es un jugador que basa mucho su fútbol en la conducción y la acción individual, en, como decimos, controlar, conducción y regate, ¿no? Eso una y otra vez. Aquí me pones ahora que hablemos de un jugador que se le puede parecer en el Real Madrid, que puede ayudarnos a predecir su futuro. Y estoy como cuando Homer Simpson contactan con el campamento Krusty. Dicen que hay una revuelta en el campamento Krusty y está Homer, que no sea él, que no sea él, que no sea él, que no sea él y es él. Por alguna descripción que me has dado, estoy yo, que no sea él, que no sea él, que no sea él. ¿A quién te recuerda? Sí, es él, porque a mí me parece una versión light, ¿no? De azar, pero del azar pre-lesiones, ¿no? Bueno, si te fijas aquí, como hemos hablado, es un jugador que basa su fútbol en los mismos puntos cardinales que el belga, en el freno, en aguantar el choque para incluso impulsarse
o usarlo para encontrar una salida, ¿no? Además de, por supuesto, para atraer rivales limpiando otras zonas gracias a eso. Bueno, en muchas arrancadas es importante en su fútbol por ese freno, ¿no? En salir de esas situaciones, en esa conducción y en ese regate. Evidentemente no es tan explosivo, no es tan preciso conduciendo a máxima velocidad y es algo más sucio que Hazard en sus primeros toques en ese azar pre-lesiones, ¿no? Pero bueno, el perfil yo creo que es muy parecido, que son jugadores de una iniciativa y desarrollo de acciones muy individuales, perdón, que no ampliaron demasiado su fútbol hacia otras vertientes. Y por citar jugadores que juegan o jugaron en algunos momentos en posiciones parecidas, no dominan el pase al juego al nivel de Neymar, de Özil o David Silva, no se entran como De Bruyne, Bale o Di María cuando caen a banda, tampoco tienen la posibilidad de pasar atrás hasta romper por delante de balón gracias a un juego sin pelota rico como los Royce, Alexis Sánchez o Thomas Müller, ¿no? En definitiva, Hazard y Brahim carecen de recursos asociativos que multipliquen las posibilidades de aprovechar su propio regate y que enriquezcan su fútbol, ¿no? Si tampoco tener ninguno un gran chute o otro tipo de recursos en los que apoyarse, ¿no? Son regates, bueno, Hazard era y Brahim es regate y puro regate. Evidentemente Hazard le valía para ser un super crack en su momento, en esos años de plenitud, porque por ser tan superior en cada apartado en el que cimentaba estos quiebros, estas fintas, estos desbordes y estas carreras, pero a Brahim yo creo que sí que le vendría bien, Iñaki, crecer un poco en otras aristas de su fútbol para ser un jugador más capaz poco a poco, ¿no? Y así no quedarse, yo creo, relegado a un papel eterno de revulsivo o jugador de rotación en el máximo nivel, ¿no? Es lo que le separa un poco de ese punto. Bueno, has dicho cosas para gustar, cosas para no gustar, pero a veces es más importante que la calidad bruta, digamos, es el encaje, el rol. ¿Puede ser de utilidad esto que es Brahim ahora con sus virtudes y sus carencias y quizás su unidimensionalidad para este Real Madrid en los contextos que enfrenta este Real Madrid? Bueno, en el peor de los casos, Iñaki, como decíamos antes, como tú dices, ¿no? En ese en el que Brahim, digamos, sigue siendo solo, entre comillas, una versión light, muy light del hacer prelesiones, creo que un perfil como el suyo nunca sobra en una plantilla, ¿no? Regateadores siempre vienen bien, jugadores con capacidad para entrar desde el banquillo, además siendo él tan revoltoso y tan caliente, ¿no? Que siempre entra metido en los encuentros y que siempre lo intenta, y al final, y esos jugadores que entran y suman 2-3 regates en 15-20 minutos tiene mucho valor, un jugador que o bien abra el campo y desnivele desde ahí, o bien se pueda meter dentro y aprovechar esas circulaciones rápidas lado a lado de su equipo, de los Kroos, Modric y demás, bueno, o los que estén en ese momento, pues que permitan luego encontrarlo a él entre líneas por dentro para que gire, para que ataque de frente a la última línea, obligue saltos y desde ahí pueda liarla, ¿no? Eso por puro perfil, ¿no? Y luego ya si estaría de lujo si aumentase su nivel gracias a sumarle nuevos registros, como hemos dicho, si aprenda a leer mejor el fútbol, a sacarle más utilidades a sus pases, o también aumentar sus cifras, Iñaki, que no es que sean malas, pero son mejorables porque al final es un jugador que necesita por lo general estar muy cerca de la portería para marcar, y eso coincide con que le falta físico, ¿no? Para imponerse en esos codiciados metros finales, ¿no? Que son muy disputados. Sin duda es lo que le dificulta un poco, pues, disparar aún más su producción, pero bueno, también es verdad que es peleón, que es agresivo yendo los balones sueltos y que intuye bien los rebotes, así que por ahí suma algo y se asegura un mínimo que unido a sus cualidades bases de regateador, pues le hacen un jugador interesante para completar plantilla, ¿no? Bueno, pues veremos. Oye, ahí en el Milán le tienen mucha fe y creen en él. Desde prácticamente el inicio de su secuencia de cesiones han intentado comprarlo. Ellos han intentado comprarlo y el Madrid nunca ha estado muy proclive a venderlo. Eso también nos puede dar unas pistas oye, de lo que creen de él los que más cerca lo han tenido. Vamos a Cubo. ¿Quieres hacer un breve? Haces tú lo mismo y te animo a que sea breve, pero es interesante, sí que es cierto, para contextualizar cómo ha llegado hasta aquí Cubo, ¿no? Porque, bueno, tuvo una muy buena, creo, cesión inicial en el Mallorca, la segunda quizás no tanto, estuvo el tema de lo del Getafe y el Villarreal en esa temporada quizás perdida, pues bueno, a la postre, y ahora
está yendo bien. Pero bueno, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Y el plan que le tenía la Real para él está siendo acorde con lo prometido. Ojo, lo prometido y la apuesta. Porque esto ya no es una cesión. Aquí ya la Real ha puesto dinero de su bolsillo en una apuesta para un futbolista que le tiene que rendir y que, por la tipología de club vendedor que es la Real, un día, si todo va bien, hasta dejarles una plusvalía. Pero bueno, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Bueno, pues coincido contigo en que su primera sesión al Mallorca estuvo muy bien, teniendo en cuenta que, bueno, tenía 18 años, era su primer destino en España y llegó a un equipo que era un poco lo contrario a él, como aquel equipo defensivo de Vicente Moreno, ¿no? Pero bueno, acabó como titular indiscutible, mostró adaptación, hizo muy buenos números dadas las circunstancias, ¿no? Y dejó partidazos contra Barça, Betis y Atlético, entre otros. Eso elevó las expectativas, le hizo irse al Villarreal de Emery, que por club encajaba, pero el Madrigal, porque en el Madrigal se suele practicar un fútbol que se adapta a Cubo, pero Emery es muy particular, ¿no? Es un entrenador que suele priorizar experiencia o aspectos relacionados con esta edad, como la disciplina o el rigor táctico, y además tenía muchos jugadores en propiedad, jóvenes también, que jugaban en su posición, como Jeremy Pino o Samu Chukwueze, que complicaban la apuesta y la inversión por él a futuro. Jugó mal, o sea, se tampó en el Villarreal por eso, se fue cedido a mitad de temporada al Getafe de Bordalás, que tenía sus grandes trabas a priori, tampoco fructificó, pero bueno, es algo que podía pasar entre los destinos, entre la lesión de Destino, que bueno, era un jugador todavía muy joven, puede pasar, ¿no? Luego si llegamos a la temporada pasada, que es verdad que llega un equipo que tampoco el entorno no era el mejor, pero venía a hacer unos muy buenos Juegos Olímpicos y sí que no, o sea, tuvo tramos buenos, pero a mí sí que me decepcionó un poco y esto ya sí que se lo achaco a él, ¿no? Entonces llegaba a la Real esta temporada ya un equipo que teóricamente se adapta muy bien a lo que es él y ya sí que debía dar el paso porque además tú has dicho que, bueno, que confiaban bastante, en mi opinión, con motivo porque es un jugador con potencial. Bueno, ya lleva, oye, 1120 minutos, estoy checando aquí en Transfermarkt, en Liga 2 goles y 2 asistencias, está muy bien, en Europa League un par de asistencias, parece que están encajando las piezas. ¿Desde dónde, cómo está relanzando su carrera? Si se puede utilizar relanzar su carrera en su 21 años, ¿cómo está relanzando su momento vital de futbolista, su crecimiento, su desarrollo? ¿Cómo lo está llevando hacia ahí? ¿Cómo ha vuelto a esa senda, digamos? Bueno, primero que nada, como se esperaba, yo creo que en estos meses de temporada están dejando claro que Cubo nunca jugó en España en un equipo que le entendiese, que le complementase y que le potenciase como esta Real Sociedad, ¿no, Iñaki? No le vemos tener que bajar en exceso para entrar en juego con cierta ventaja, sino que recibe muy arriba y lo hace con la jugada más masticada, ¿no? Con más pases previos que desordenan al rival y le facilitan a Cubo encontrar espacios en zonas dañinas desde su primer contacto, ¿no? Trabajados de tal forma que además se adaptan a sus acciones más peligrosas, como esas conducciones interiores, esos primeros pases en profundidad y demás, con jugadores además de calidad que le apoyan para aumentar su peligro. El entorno yo creo que es casi ideal para él, en mi opinión, y a partir de ahí llega todo lo demás, ¿no? Como has dicho tú, sus buenos números y sus buenas sensaciones también, ¿no? Su buen rendimiento, su recuperación de una línea de crecimiento que se ajuste a la esperada por su talento y hasta relativamente, como has dicho tú, sus buenos números, ¿no? Pues son buenos números en relación a lo que suele producir, aunque todavía debe ir a más, por supuesto, ¿no? El año que viene ya, bueno, o sea, me refiero, si lo quisiera acomodar ya el Real Madrid en su plantilla, aunque no creo, podría, porque se han liberado todas las plazas de extracomunitarios o están muy cerca de hacerse, ¿no? De hecho, se han liberado todas, así que puedan llegar, pues hasta Bellingham, tampoco parece ningún extracomunitario listo para llegar este próximo verano. Cubo Brahim, o sea, ambos, bueno, comparten cierto perfil, tal. Futbolísticamente, digamos que está igual la querías antes. Futbolísticamente, ¿qué es Cubo ahora? Bueno, primero hay que tener en cuenta que es algo importante para analizar qué está haciendo el fútbol de Cubo, que la Real, yo creo que en España es el equipo que más cambia el sistema durante los partidos, ¿no? Un poco ahí en función de las circunstancias y de las actuaciones del rival pre y durante el partido. Cubo ha jugado mucho, por tanto, en sitios distintos, ha jugado de media punta, ha jugado en ambas bandas y ha jugado de segundo delantero. Y conviene no confundir segundo delantero con media punta porque la Real, por lo general, ha jugado con
4-4-2 en rombo, ¿no? En el medio y hay diferencia, ¿no? Y es importante porque en el propio Cubo se ha notado, pero donde más y mejor se le ha visto al propio Cubo, como digo, es primero como segundo punta, porque ahí la Real está dándole libertad a la vez que ciertas pautas de aparición para aprovechar esa libertad, aunque parezca contradictorio, para moverse ahí por todo el eje horizontal, ¿no? Apareciendo siempre Iñaki a la espalda de la línea media rival, a la espalda de los mediocentros contrarios, tras la Real a traer con pases abajo, que eso lo hace muy bien, o incluso para aparecer con movimientos diagonales a la espalda de los laterales contrarios, ¿no? Cuando estos laterales son atraídos por receptores cercanos por fuera, que eso también lo hace muy bien el equipo de Donostia, ¿no? Esta movilidad horizontal creo que le está dando a Cubo espacio de intervención para dar una de sus mejores versiones, una de sus dos mejores versiones en la Real. La otra, curiosamente, llega siendo casi lo contrario, Iñaki, jugando en la izquierda y pasando a ser su movilidad casi exclusivamente vertical, que es algo sorprendente porque no pueden ser roles y tipos de jugadas dominantes más diferentes, yo creo, en esos dos sitios, pero está siendo así, ¿no? Para mí, eso habla del crecimiento de Cubo y del entorno de la Real Sociedad que lo favorece. Yendo ya más a lo individual y para cerrar, Cubo sigue brillando en el espacio reducido, donde su natural mecánica técnica, ¿no? Esa forma de coordinarse unido a su impresionante capacidad de reacción le aventaja en el manejo de esas acciones en espacio reducido, que yo creo que ahí en eso en concreto es un elegido. Creo que tiene un talento natural bestial en eso, que no es lo único importante en el fútbol, ¿no? Pero bueno, ya tener eso creo que es una ventaja para ser un buen futbolista. Y también le vemos una mejora considerable en lo posicional, ¿no? Viéndosele ahora un jugador de más y mejores movimientos, de más zona de influencia, y también se le ve más maduro, que está entendiendo mejor el juego y que sabe encontrar y exprimir mejor las oportunidades que el desarrollo del juego le ofrece, ¿no? Por supuesto, sigue siendo ese jugador eléctrico que basa su fútbol en el acierto técnico, en el control, en la conducción, en el regate y en el pase, ¿no? Pero se podría decir que la Real está dándole mejores movimientos y aspirando sus decisiones. Eso le facilita ser más regular, ganar aciertos sencillos, confianza en su fútbol y, bueno, y crecer mucho, ¿no? Y por cerrar, Hugo, que luego haremos una transición con la Real Sociedad camino de Ødegaard, por perfil, digamos, sin entrar en situación contractual. Cubo Brahim. Bueno, creo que Cubo tiene que es un jugador de más magnitud a día de hoy y que posee más proyección, ¿no? Al contrario que Brahim, el japonés, yo creo que tiene posibilidades asociativas superiores, como hemos dicho, ¿no? En las dos partes correspondientes al análisis de cada uno. Creo que es superior tirando paredes, metiendo el último pase al espacio, centrando desde la banda. Yo creo que ahí es otro nivel. Y diría que también en el golpeo de medio distancia, aunque todavía no haya marcado mucho colete ahí, tiene mejores condiciones para desarrollarlo, ¿no? Le pega mejor al balón, mide mejor, ¿no? Esas distancias de golpeo y demás. Aunque es verdad que Brahim es mucho más agresivo y duda menos de sí mismo, que esto es importante en esta contraposición, Iñaki, porque da la sensación de tener más hambre en los últimos metros en cuanto a fiereza y convicción, ¿no? Con la que acompaña las jugadas y si tira por los balones sueltos en el área. Cubo yo creo que es más delicado en ese sentido y es demasiado japonés, diría yo muchas veces, ¿no? Suele pedir perdón a sus compañeros cuando se la juega más de lo conveniente, yo creo. Se le nota que le duelen demasiado los fallos, le falta pulir ese tema mental, de acentuar también esas ganas de cazar que sí se le ven a Brahim, pero claro, también es que aquí es importante que lo futbolístico no es el único factor a tener en cuenta. No se trata tanto de si Cubo es mejor opción que Brahim, sino de si Cubo es una opción lo suficientemente superior como para que compense no traer a Brahim gratis, Iñaki, porque Brahim está cedido y para traer a cambio Cubo, como decías tú al principio del podcast, hay que pagar una cuantía que no sé si son 30 millones o cuántos son. Pero bueno, a favor de Cubo hay que decir también que a nivel de marketing es bastante potente, que abre un mercado fuertísimo como es el japonés y que eso equilibra esa posible desigualdad de inversión financiera entre ambos. Cualquier caso, ya para cerrar, todavía quedan muchos meses de aquí a que termine la temporada y los dos tienen posibilidades de seguir creciendo mucho y de cantar al debate, ¿no? A día de hoy yo me quedaría con Cubo, pero bueno, hay que vigilarlos de cerca porque a lo mejor esto puede cambiar, ¿no? Son jugadores jóvenes que están creciendo ambos. Desde luego, no tengo ahora los datos, pero en la primera temporada de Cubo en el Mallorca
los partidos más vistos de la Liga Española eran en Japón. Japón creo que es la tercera, cuarta economía del mundo, 100 millones de audiencia y de, bueno, clientes potenciales, y evidentemente si el Madrid tiene en algún momento una excusa deportiva, que es la clave, para acomodar a Kubo, lo hará. Vamos a hacer una transición ya a Odegaard, me avisa la Thermomix, ya está todo preparado. Odegaard, que ha pasado por la Real, un buen caladero para el talento joven, lo ha sido para el talento crecido en su fábrica, sus canteranos, como para gente como el propio Odegaard, lo está empezando a ser para Kubo, para Isaac, por ejemplo, que veamos el pase que ha conseguido hacer después a la Premier League, un sitio donde está, creo que se está eligiendo bien. Teo no funcionó, curiosamente. Teo tenía una serie de, bueno, desestructuras mentales que era lo único que le apartaban de triunfar, pero la Real, yo creo que fija bien el tiro, hay un programa muy bien establecido y les viene muy bien, le está viniendo bien a Kubo y ya transicionamos a Odegaard, pero creo que querías poner en valor simplemente a la Real, ¿no? Sí, es que me parece el destino perfecto en España, Iñaki, para ceder jugadores o encontrar fórmulas para que se desarrollen esos futbolistas jóvenes, ¿no? Se junta una identidad de club basada en la apuesta y confianza en el jugador, eso, joven por hacer, una filosofía de juego perenne y fundamentada en priorizar y proponer un fútbol ofensivo que es independiente del entrenador del momento, ¿no? Y cuenta con una dirección técnica absolutamente top, identificando fortalezas y margen de mejora de los jugadores jóvenes, ¿no? Así como también tiene capacidad para dotarles de una infraestructura que les potencie, porque en estos años de reestructuración en los que ha entrado bueno, los nuevos miembros, Abel Rojas, no me sale ahora el nombre del jefe precisamente, pero me cuesta que... Olave, sí, Roberto Olave, perdón, que no me salía. Bueno, tienen ahí, yo creo, una infraestructura que potencia eso, que les dota a estos jugadores de una plataforma que les potencia, los entiende, y además creo que Donosti es una ciudad perfecta para centrarse en el fútbol, ¿no? Para mí, digo, es el sitio perfecto. Luego es verdad que la experiencia nos dice que debe haber fórmulas que incentiven la apuesta por el talento por formar foráneo, sesiones a lo mejor de 2 años obligatorias en lugar de 1, sesión de una parte de sus derechos como lo de Cubo para que obtenga la Real también retribución económica en caso de formar a futbolistas que si los desarrolla pues va a tener mucho valor, y que a lo mejor si tú lo tienes pues no vas a desarrollarlo. Entonces eso hay que medirlo, pero bueno, hay fórmulas para estimular a la Real que apueste por estos futbolistas que no son suyos o no del todo, pero sin duda creo que eso de estrechar lazos con el equipo de Donostiarra sería muy beneficioso para el Madrid, en este caso, ¿no? Que estamos hablando del Madrid, y para el Real también podría serlo, ¿no? Como se ha visto con el caso de Odegaard, o como se está viendo ahora con el del propio Cubo. Me gusta, cómo lo has glosado todo, porque no es solo una cuestión de elegir bien, sino también de darle una forma contractual, que el futbolista se sienta suyo, o sea, que sienta parte el futbolista de que, oye, yo voy a estar aquí un tiempo, de que también el entrenador sepa, oye, por esto están apostando, hay un dinero, o sea, que todo, no solo lo deportivo, sino también las políticas, digamos, del fútbol, estén ahí. Martín Odegaard, el Arsenal se ha ido al parón como líder de la Premier, con 5 puntos sobre el Manchester City. Odegaard está con 6 goles y 2 asistencias en 1000 minutos en Premier League, y Odegaard, bueno, pues la pilló con el Twitter Real Madrid, no quiero entrar en eso ni mucho menos en este vídeo, pero ha tenido tramos de su carrera en los últimos 3 años naturales, que ha sido el mejor centrocampista de la Liga Española y que ha sido el mejor centrocampista durante un tiempo, te hablo, no ha sido el mejor centrocampista de estos 3 meses, pero ha sido durante algunas semanas el mejor centrocampista de la Premier. Para mí eso resume un poco de qué tipo de material estamos hablando. ¿En qué se ha convertido Odegaard ahora en el Arsenal? En este Arsenal candidato que juega también, que bueno, pues que ya es un tercio de la temporada. Tiene pinta de que están ahí para no irse. Bueno, y que ha cambiado a 3 equipos, porque yo incluyo el Vitesse también, que lo seguí mucho y que era un equipo para verlo, ¿no? Los problemas que tenía y lo que hizo Odegaard, que bueno, también era una liga más sencilla, pero bueno, era más joven y tal, y ya iremos a eso. Yendo a lo que es el Arsenal, creo que, como has dicho tú, Iñaki, yo diría que no es solo el líder de la Premier, sino que es el líder justo y coherente de la Premier, porque para mí ha sido el equipo que mejor ha competido
en este torneo. Se trata de un colectivo muy engrasado que impone sus condiciones incluso contra los mejores. Se ha visto contra el Liverpool, por ejemplo, contra el Chelsea hace poco, ¿no? También ahí compitió bien y genera el partido que le suele favorecer, ¿no? En el que su entrenador Arteta introduce matices con cambios obligatorios u optativos que nacen de él, que enriquecen a su equipo, que luego tiene un mínimo de un jugador top por línea, con muchos jóvenes creciendo a su alrededor, con fichajes elegidos con Escuadro y Cartabón para ir creciendo poco a poco, con esa precisión milimétrica, ¿no? En la elección, tanto por nivel como por encaje, con esta idea propia de Arteta, bueno, de defensa alta, de control y organización desde el balón, etcétera, ¿no? Está siendo el Arsenal, bueno, un equipazo, vaya, en este inicio de temporada. Y en ese equipo, la piedra angular yo creo que es Martín Ødegaard. Es el futbolista desde el que se estructura el equipo, el jugador cuya posición y decisiones más influyen en el resto en las fases con balón, quien asume la mayor carga creativa y, en definitiva, el futbolista desde el que yo creo que realmente recae el peso del proyecto, ¿no? Y claro, Ødegaard está partiéndola porque es un fenómeno y lo normal es que los fenómenos pues hagan cosas así, ¿no? Sobre todo si les das la estructura. Aquí es interesante y lo quieres hacer ir un poco desde aquel Vitesse, que yo también lo seguí. De hecho, creo que Ødegaard es el culpable de que estemos haciendo este tipo de vídeos, porque yo empecé a seguir tus análisis a raíz de tweets que te veía sobre Ødegaard, cosas que comentabas, y ahí me llamaba la atención cómo analizabas, así que creo que hay que agradecérselo indirectamente al bueno de Martín Ødegaard, pero en aquel Vitesse se empezaba mucho en la banda, ¿verdad? Y se veía ya que era un crack a balón parado, por ejemplo, pero que cada vez adquiría más importancia también en el desarrollo del juego, pero empezaba el dibujo más acostado. Ha ido evolucionando ya en todo, hasta en lo posicional. Sí, Iñaki. Bueno, para describirle a día de hoy lo que es Martín Ødegaard a alguien que nunca lo haya visto, pero que sí haya seguido al Arsenal en la última década, y por ligarlo, bueno, porque tiene significado, porque está en el Arsenal, y además porque creo que estos dos jugadores que vamos a decir ahora dan forma a su fútbol, ¿no? Yo diría que tiene una parte de la magia y de la visión de Mesut Özil en el último cuarto del campo, que eso lo tiene, pero también tiene la presencia, la incidencia en el juego medio y el recorrido de, por ejemplo, Cazorla en los primeros 3/4 de campo, ¿no? Es un poco ese molde, es un genio creativo que somete desde su intervención casi constante, desde esa ventaja por goteo, ¿no? En el Arsenal, como en el pasado, en todos los equipos que jugó, desde que explotó en el Vitesse, menos en el Real Madrid, es influente en la salida, ya sea por esa movilidad como por una perfecta lesión de saber si debe jugar cerca o lejos, para asegurar inicios de juego o explotar espacios a la espalda de la defensa rival. Sin duda también es decisivo instalando a su equipo en campo rival, porque es un jugador muy continuo, apareciendo además en zonas tan incómodas como peligrosas como es ese espacio entre líneas, y por supuesto hablamos de un centrocampista diferencial generando las ocasiones finales, ¿no? Que esas dos asistencias creo que se va a corregir durante la temporada, porque habrá menos diferencia entre los goles marcados en las asistencias que da. Pues bueno, esto debería ser así porque da muchos pases. En las estadísticas de Key Pass el año pasado, si no me equivoco, fue el segundo, me parece, desde que explota, digamos, en otoño, a finales de otoño, principios de invierno, hasta el final es ahí líder, no, el líder no es, pero está entre los tres primeros, ¿no? En la Premier, que bueno, está De Bruyne, está Bruno Fernández, está Trent Alexander-Arnold, ¿no? Hay muchos jugadores ahí. Y bueno, ahí Ødegaard encontrando el resquicio, Iñaki, que no existe, desde el que meter un penúltimo pase que habilite una carrera en área rival de un compañero, o para dar con un rematador en el área, es muy claro, evidente, tiene un don para eso. Para hablar del Arsenal, el primer nombre al que hay que acudir es al suyo, Iñaki. Igual que para analizar sus partidos, yo creo, por lo general, ¿no? Luego hay muchos buenos jugadores y no siempre es así, pero por lo general, pues yo creo que es el jugador que suele tener más capacidad explicativa de qué intenta hacer cuando fluye el Arsenal, y sobre todo de cuando intenta combatir escenarios de atasco, ¿no? Ahí sobresale Ødegaard,
y yo creo bueno, que se le ve eso, que es un talento para mí generacional, que casi tenía como suelo esto, ser uno de los mejores jugadores de la liga, que tiene el mayor número de los mejores jugadores del mundo. De la mejor liga, por no dar tanto rodeo. Recordemos que cumple 24 años el día 17 de diciembre, lo he estado chequeando mientras hacíamos el vídeo y bueno, pues es que al final es lo que estamos viendo, que es este futbolista en la temporada aquella en la Real Sociedad, y eso que la cercena, la temporada aquella, el COVID y sobre todo la lesión, se mueve prácticamente en dobles figuras en goles y asistencias. Veremos en qué acaba esta. Claro, el tema del encaje en el Real Madrid, hemos hablado en el vídeo de Enzo Fernández un poco de la necesidad que hay en el centro del campo, que asoma ahí, porque bueno, pues Kroos tiene la edad que tiene, Modric tiene la edad que tiene y los jóvenes son otra cosa, eso es evidente. Solo tiene un camino de regreso al Real Madrid, es tras un gran pago de 60, 80, se puede ir a mover a esas cifras y es la única manera en la que el Madrid lo va a repescar. Si es ya un lot, si es alguien que dices, es que ya es el mejor del mundo y necesito tal. Veremos si se da eso, pero el encaje, sobre todo con lo que está haciendo el Real Madrid en el centro del campo a nivel 1, 3, 5 años vista, parece obvio, ¿no? Sí, a mí me pega. Yo creo que, bueno, es una de las opciones. En otro vídeo hablábamos sobre Enzo. También Bellingham, bueno, tiene alguna dificultad, pero bueno, tiene mucho potencial y podría encajar igualmente. Pero bueno, en el caso de Odegaard yo creo que me pega fácil Iñaki porque veo muchos paralelismos entre Thomas Partey en el Arsenal o antes Subimendi y la Real con balón ahí en ese puesto de pivote, siendo especialistas del primer pase con gran capacidad para meter pases verticales por dentro y para activar a la siguiente línea, para activarle a él, y lo que luego también pueden hacer, Tchouaméni, Camavinga en el Madrid, ¿no? Que yo creo que son un poco ese perfil. Y también veo paralelismos entre el rol desempeñado ahora por Xhaka en el Arsenal como interior o como antes Merino, ahí llegando mucho, ejerciendo mucho recorrido vertical por el otro carril, por el otro interior, y veo similitud entre estas funciones y lo que mejor le viene a Fede Valverde, ¿no? En esos dos escenarios, en Real Sociedad y Arsenal, es donde hemos visto la mejor versión de Odegaard, que ya digo, es un genio en la frontal del área, no exento de una capacidad organizativa de la que hoy en día carece el resto de integrantes del roster de medios blancos que no son Kroos y Modric, ¿no? Que quienes sabemos, por desgracia, poco a poco están acabándose. Así que es fácil, por tanto, imaginarse cómo podría combinar ese mediocampo Iñaki, aunque también exigiría cierto trabajo de entrenador, del entrenador de turno, ¿no? De mantener las distancias bien para no acabar siendo un equipo muy largo si se da rienda suelta a ciertas tendencias de sus jugadores y demás, ¿no? Pero bueno, el encaje es posible, fácil también yo creo, así que bueno, si por todo lo que hemos hablado, creo que Odegaard podría ser una opción a considerar, viendo cuál está siendo su nivel, que está convirtiéndose en eso, en uno de los mejores del mundo en su posición, en su perfil, sobre todo. También viendo cuál está siendo su evolución, porque no para de crecer. En el Vitesse primero ya nos dejaba ver que a nivel técnico era un jugador superior. En la Real, que además tenía talento para hacer ese talento, trasladarlo a la máxima exigencia de forma seria, ¿no? Un futbolista maduro, y además en el Arsenal ahora estamos viéndole crecer. Por ejemplo, está metiendo muchos goles y los está metiendo justo en el mayor defecto que tenía, que era ese empuje desde la segunda línea, ¿no? Estamos viendo una evolución muy grande, Iñaki, un impacto en la superélite considerable, y entonces si el Madrid se guarda un derecho de tanteo, pues bueno, es una posibilidad que termine usándolo, ¿no? Aquí le seguiremos las fuerzas vivas del odegarismo, que yo creo que somos tú el presidente y Food, Ernesto y yo los vicepresidentes ejecutivos. Pues oye, si viene, entiendo que será en unas condiciones espectaculares y que todos celebraríamos su vuelta, pero bueno, esto del dicho al hecho va un trecho. Sopra, mil gracias por este videaco. Nada, Ignacio, perdón, Iñaki, que estaba hablando con un amigo. Perdón, estaba hablando, o sea, antes por Facebook y tal, con un amigo. Nada, gracias, Iñaki, a ti por invitarme. Además, este ha sido un tema especial. A mí siempre me gusta hablar de jugadores fetiches, y el caso de Odegaard es especial en ese sentido, como has dicho. Y bueno, recordarle a todo el mundo también que el que quiera escribir por Twitter, así que bueno, por ahí también estamos, Soprano_35, y que estén atentos al resto de la serie, ¿no? Que son 4 vídeos muy interesantes, yo creo, y que pueden gustar si ya está gustado. Así que nada, un abrazo a todos.
Un abrazo, Sopra, no me cuelgues y en el siguiente vídeo, que es que yo no me estoy acordando, en cuanto te dé la bienvenida, que lo tenemos que grabar ahora, recuerda lo de tu Twitter. Bueno, un estándar, Soprano, para entender mejor el fútbol y entenderlo de una manera encima que lo entendamos todos, que no lo complique más en exceso. Así que, bueno, pues mil gracias a su presencia, a todos vosotros, espero que deis apoyo a estos vídeos. Es un poco raro lo de que no veamos a Sopra, pero bueno, la tecnología, si yo comparo con Sopra, a nivel tecnología soy Steve Jobs. O sea, imaginaos lo que tiene que ser Sopra. Gracias, hasta el siguiente vídeo.